Sí, sí, ha habido, bueno, de pronto mala comunicación o mal entendido por mi parte, porque como no recibí observaciones al perfil que le envié, el último perfil, entonces estuve en espera y luego ya cuando pasó las notas ahí recién me alarmé porque estaba como había abandonado. Claro. Entonces, Ahora, por ejemplo, estoy aquí con su perfil, con el último, y cuando vemos la parte del planteamiento del problema, y eso también ya le hice, es decir, se observó. Usted no sí. ha trabajado en el formato que hemos desarrollado en el cuadro de planteamiento y formulación del problema, ¿no? Está en el tercer ejemplar, creo. No está. Este es el último con el que ha aprobado el perfil. Sí, ajá. Usted ahí me observaba, a ver, déjeme ver, creo que en el tercer trabajo, que había que copiar de las 6 columnas, me decía, Exacto, ¿cierto? ¿no? No lleva a copiar, pues. En el tercer, creo que, ¿no? Disculpe, a ver, voy a irme al tercer trabajo. Sí, ajá, este es el cuadro del... Y ahí la verdad yo tuve confusión porque había que sacar el análisis de cada una de estas columnas para el planteamiento del No, problema, claro, me, pero me no, decía. en el cuadro dice de las 6 columnas, luego dice hay otra fila y dice haga una narración en base a los componentes de los cuadros anteriores. Entonces había que copiar, ¿no? Había que copiar cada uno del contenido de los cuadros y si eso creo que unas 20 veces he explicado ese tema. Creo que usted no ha asistido mucho a las clases virtuales, ¿no? He estado, tengo presencia, doctor, Eh, bueno, al menos en la participación en todas las clases. pero entonces, no, es poco Ya, comprensible eso, ¿no? Porque ahí decíamos, bueno, inclusive se les explicó cómo tenían que utilizar las palabras conectoras para poder copiar en el mismo cuadro el contenido de las 6 columnas y poner palabras conectoras, ¿no? Y eso, es decir, usted me ha mandado, ha ido trabajando todo el tiempo, ha ido mandando sus tareas en base a su anterior perfil. ¿De qué fecha es su anterior perfil? ¿De qué año es? a ver, déjeme por favor, para darle con precisión, es pues el 2017, 18 me Claro. parece. Y usted seguía mandando esos contenidos de ese perfil, pero del 2018 al 22 son 4 años, ¿no? Entonces, ese ha sido el problema que he tenido con usted, de que no ha habido, es decir, no ha acatado las características de los requerimientos para el perfil, ¿no? Ahora vamos a ver. Aquí ahora le he puesto el contenido del texto no está de acuerdo a los solicitados y al cuadro de ese entonces. Su pregunta problemática es cómo se puede lograr formar estudiantes investigadores en la carrera de Ciencias de la Educación, Sí, coma, en que la Facultad de fomente. Integral del Chaco, que fomente el desarrollo de habilidades y competencias investigativas integrales en el ejercicio de su profesión, Sí. ¿no? Ahora, las subpreguntas están bien planteadas. La primera se va a trabajar va a direccionar al marco teórico. Luego, aquí, por ejemplo, en la segunda subpregunta, usted dice, ¿qué características debe tener el diseño curricular? Entonces, no, ustedes están trabajando con el diseño curricular por competencias, ¿no? Sí, sí, doctor. ¿Tiene el documento Ahora, usted? sí, sí, lo tengo. Ya, entonces,
en la segunda pregunta, ¿ya? Entonces, solamente estuviera direccionada esta pregunta. ¿Qué características tiene el diseño curricular? Perfecto. Aquí se va a hacer el análisis del diseño curricular. Exacto, Competencia. ese. Sí, estudiantes y de ambos documentos está bien. Y trabajo de campo, ya. Entonces, esto va a significar de que van a ver de que el segundo objetivo o el tercero, el objetivo que vaya a tributar al trabajo, en este caso, ese tercer capítulo lo hemos llamado diagnóstico, ¿verdad? Sí, ahí está el diagnóstico y ahí Sí. está lo que es la Entonces, segunda pregunta, ahora, el análisis. sí, en la parte del capítulo que corresponde, que sería el capítulo 3, es diagnóstico situacional, ¿no? Entonces, en este capítulo va a estar dividido en dos partes. La primera va a ser análisis documental, es decir, se va a hacer un diagnóstico del análisis documental, como dice su pregunta, ¿no ve? ¿Qué características tiene el diseño curricular? Entonces, en ese capítulo, en el tercer capítulo, usted va a analizar el diseño curricular de la carrera de Ciencias de la Educación. Y lógicamente va a tener que direccionar ese análisis a ver el todo, porque es el método analítico el que va a utilizar ahí, va a analizar el todo, en este caso el todo es el diseño curricular, pero en particular una parte, que es la investigación. Las materias, ajá, La in- destinadas a investigación, no, ¿ya? las materias y los contenidos destinados a la investigación, ¿no? Perfecto. Entonces, ahí dirá, ay, no, hay cómo están estructuradas la parte de la investigación en el diseño curricular, cómo se desarrolla, cómo se pretende desarrollar la investigación. eh, Tal vez está transversalizado en el diseño curricular o tal vez está directamente con asignaturas propias. Hay que mirar un poco los contenidos, porque todo diseño curricular tiene contenidos mínimos, ¿no ve? Sí, sí, Entonces, los así es, contenidos ajá. mínimos también, ¿qué estarán diciendo? Es decir, ¿qué contenidos estarán en la parte de investigación, etcétera? Entonces, usted va a hacer un análisis documental. Viendo ese análisis del diseño curricular como tal, también hay que ver, tal vez, no sabemos, hay una asignatura o dos, no sé, que sean exclusivamente de investigación educativa. Debe haber una, por lo menos. Sí, hay tres, bueno, en todo lo que estuve ya revisando. La primera es justamente en segundo semestre, que se llama investigación educativa, y por eso es que yo en la población en muestra decía que la población es toda la carrera, pero se va a aplicar las encuestas a partir del segundo semestre, porque ahí es donde hay un primer contacto que tienen los estudiantes con la asignatura de investigación. Y Perfecto. las otras ya se van directamente a, bueno, estadística, que es parte de la investigación que se lleva en tercer semestre, y directamente se va a lo que es octavo y noveno, séptimo, octavo y noveno. ¿No? En séptimo es investigación cualitativa, en octavo cuantitativa y en noveno, que es la única materia que se lleva tesis. Claro, la elaboración del perfil, ¿no ve? La elaboración, Sí. metodología de la investigación es aplicada a la tesis. Entonces, eso va a significar de que va a tener que buscar y va a tener que lograr tener acceso a los planes globales de esas 4 asignaturas, ¿Ya? Sí, sí, doctor. ¿no ve? Tiene que tener esos 4 planes globales y hay que analizar no nos olvidemos de que todas las universidades, en este caso del sistema, están amparadas por la libre cátedra, que se llama libertad de cátedra. Sí. Entonces, y tampoco en la ficha, en ninguna de las carreras, hay un formato oficial para elaborar planes globales, ¿verdad? Entonces, cada Sí, docente elabora, oficial no. oficial no hay, cada docente No, es elabora de su cada plan, carrera, sí. pero tampoco hay dentro de la carrera o hay un formato oficial para elaborar un plan global de asignatura en la carrera de Ciencias de la Educación. No hay. No, no.
como No hay. dice, cada docente lo que tenemos son los contenidos Claro, mínimos, claro. ¿no? Y cada Horas docente, teóricas, sí, prácticas. sí, solamente es contenidos, contenidos mínimos, lo mismo que tradicionalmente era, ¿no? Horas teóricas, horas Horas prácticas, prácticas, las pre- competencias tres básicas. requisitos y listo, ya. Sí, Entonces, por eso que cada docente elabora su plan global de acuerdo a su criterio. así es. Entonces, hay que analizar también en esta parte del diagnóstico esos planes globales para ver realmente cómo se está desarrollando la enseñanza, el proceso de enseñanza y aprendizaje en la parte de investigación educativa. Ahora dígame, con este diseño, con este nuevo rediseño curricular por competencias, ¿ya hay algún grupo que se ha graduado o Sí, todavía? doctor, ya tenemos dos promociones graduadas. A ver, 14, 15, 16, 17, 18. La tercera ya sería con el nuevo diseño curricular. Ya, porque Ahora, tampoco se ve en este caso mucha, muchas competencias. Yo me he puesto a analizar un poquito, a ver, ¿no? He hecho un análisis muy ojímetro. ¿Qué es lo que pasaba con los graduados de hace 6 años? ¿No? Y con los que están saliendo actualmente, exacto, pero es lo mismo casi en la parte de conocimientos de los estudiantes, ¿no? Es decir, no se está sí, viendo de que realmente, es decir, el enfoque por competencias les esté ayudando mucho a los estudiantes y no solamente en la parte investigativa, sino también en la parte de los saberes pedagógicos en general, sí. ¿no? Le Parece que, comento, que solamente, por lo menos veo yo eso. Eso yo veo porque sí, he dado ahora el módulo en el diplomado, en la modalidad por diplomado, titulación por diplomado, ¿no ve? Y he dado ujú, elaboración de la monografía. Entonces, eso. he visto de que no es lo mismo nomás, porque yo con la ficha estoy justamente 11 años que estoy dando, que estoy en el Sí. posgrado de la ficha. Yo, doctor, creo que ese es un detalle importante y seguro que en todas las carreras de pronto se va a ver esa situación de cómo los estudiantes tienen la opción de egresar por vía diplomado, pues la mayoría opta por esta modalidad de egreso y por lo tanto le cuento que estuve haciendo una revisión solamente desde la primera promoción hasta la anterior, solamente se han defendido 10 trabajos de tesis como egreso, o sea, de los que han egresado vía tesis y todos los demás pues han ingresado vía diplomado, bueno, y algunos excelencia, ¿no? Las modalidades de titulación directa. Pero, Entonces, es decir, independientemente de que si ellos hayan escogido, por ejemplo, titularse por diplomado, pero nos vamos bien, a lo que tenemos que ver es de que eh, los conocimientos que adquieren los estudiantes en los 4 años y medio, casi 5 años, están igual, casi, sí un poquito han mejorado. Yo veo así es decir, como un sí, observador externo, ¿no? exacto. Totalmente externo a la carrera, totalmente externo. He visto de que sí, hay algunas partes que están, los he visto un poco más afianzados en ciertos conocimientos, ¿ya? De lo que ha sido, por ejemplo, hace unos 4 años, o 4 o 5 años, cuando Sí, hacíamos las clases presenciales en Camiri, ¿no? Porque antes no sí. tenían idea para qué habían estudiado siquiera ciencias de la educación, Ujú. ¿no? Ahora, doctor, de repente igual para comentarle, o sea, en la nueva malla, en el nuevo diseño curricular, se ha incluido las menciones, no sé si es de su conocimiento, en Sí, ciencias específicamente, sí, hay las menciones. 3 menciones, ¿no es Ujú. cierto? Que es psicopedagogía, ellos eligen, hasta sexto semestre todos hacen lo mismo, séptimo y octavo ya eligen qué mención van a optar, ¿no? Psicopedagogía, educación social y tecnología educativa. Entonces, de pronto eso también
ha un poquito direccionado más a los estudiantes respecto al campo laboral, ¿no? Donde quieren ir, pues, a trabajar una vez concluyendo la carrera. Eso es lo que ha pasado. Aparte de ser por competencia, bueno, ese es uno de los cambios, creo, fundamentales que se ha dado en esta nueva malla curricular. Claro, ahora la duda que yo tengo, y eso me he olvidado preguntar, se me fue, voy a preguntar a Humanidades de la Gabriel René Moreno, porque yo doy también, yo dije también módulos en la Gabriel, en Santa Cruz, en la Facultad de Humanidades, ¿ya? Entonces voy a preguntar, me imagino que el diseño, el rediseño curricular por competencias debe ser el mismo que de Santa Sí, Cruz, ¿no? sí, doctor, somos carrera de administración delegada, se llama acá en la facultad, lo Ya, mismo que derecho, o sea, es la misma malla. Nosotros no podemos hacer ningún movimiento, ningún cambio si no viene y coordinamos, obviamente viene de Santa Cruz, ¿no? De la matriz que es humanidades, claro, en justamente. este caso la carrera de, claro, depende de Humanidades. Administración delegada Sí, somos, ¿no? allá. Pertenecemos, bueno, en la parte académica o curricular de Santa Cruz, pero somos parte de la FICH, ¿no? En la parte Claro, ya. pero es que ahí también tenemos riesgos, ¿no? Porque si vemos desde afuera, es decir, en este caso la carrera de Ciencias de la Educación en Santa Cruz, pues tiene un montón de estudiantes. Y sí, un diseño curricular para que tengan, que nosotros llamamos técnicamente salidas laterales, ¿no? Cuando son las menciones que llamamos, ¿no? Exacto. Entonces son las salidas laterales. Entonces, eso se puede hacer cuando una carrera tiene muchos estudiantes. Imagínense que la FICS En, en este momento en Camiri no. debe tener toda la carrera de tener 100 alumnos, ya 176 o 170. Ahora, 73. imagínense que y a partir de sexto semestre van a tomar las salidas laterales, Ahí es un conflicto por grandísimo que eso. atravesamos porque pues hay de pronto una mención 3, en la otra hay Hay, 9 en las mejor, exacto, ¿no? ya ve. Por Y eso es, ahí se nos viene todo el problema sobre respecto de las horas de la carga horaria, que al docente no se le puede cancelar el total de horas, ¿no? Es un problema ya administrativo, pero que afecta, por supuesto, a la lógico que, carrera. lógicamente, y además al aprendizaje del estudiante, ¿no? Es decir, siempre la parte de gestión educativa está muy directamente relacionada con el proceso de enseñanza-aprendizaje, Claro. De ¿no? pronto los estudiantes, en cierta medida, pienso yo muy personalmente, por supuesto, creo que se benefician en el sentido de que es más individual, ¿no? El seguimiento y la exigencia que hace el docente es mucho más individual al ser pocos y de pronto es una de las ventajas porque sabemos quién no vino, por qué no vino, en qué, ¿no? Cómo está, cómo avanza, qué hizo, qué no hizo y de pronto es pues más individual, pero pues en la parte administrativa, de cancelación de las horas, ahí realmente nos Claro. hacen Es decir, la parte observaciones serias. administrativa tiene su incidencia, pero también la parte académica tiene su incidencia, porque eso se ve, por ejemplo, por eso que en las universidades privadas, ya desde hace unos 10 o 15 años atrás, ya las carreras no están, sus diseños no están estructurados por menciones, porque justamente la incidencia, la universidad privada siempre tiene y persigue fines de lucro. Eso no podemos negarlo, ¿no ve? Por eso que es privada, Claro, claro que sí. ¿no? Entonces, la gran incidencia es. Y la segunda, de que hay universidades como, por ejemplo, que tienen esa característica, aquí en Santa Cruz, si no me equivoco, es la Universidad de la Empresa Privada, es la UTEPSA, ¿no? Sí, UTEPSA, La UTEPSA, y lo mismo que aquí la UPB. Entonces, hay asignaturas que están con 3 alumnos. claro. Entonces, no se puede tampoco, sí podemos hacer un trabajo más personalizado con los estudiantes, pero a veces, es decir, trabajar, hacer los trabajos en equipo, las investigaciones, eh, eh, la retroalimentación con los que pueden hacer entre estudiantes, es más difícil, es decir, no se logra, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que buscar Claro, un equilibrio de que las aulas no estén totalmente masificadas, ni que ni las muy aulas vacías. estén Ujú, totalmente vacías, ¿no? claro. Entonces, ahora, por ejemplo, la parte de investigadores, ¿no? La parte de investigadores estudiantes, como usted planteaba acá, eh, su propuesta
A ver, quiero ir a su, o voy a ir a su. Es diseñar el programa. Doctor, de repente antes que pasemos, ese análisis que acabamos de hacer, que le comento que hay 10 tesis, tiene que entrar también en este capítulo, ¿no es En cierto? el, Del en diagnóstico el diagnóstico documental. situacional. Claro, en el diagnóstico documental, porque lo que usted va a revisar son documentos y va a interpretar Exacto. esos documentos, ¿no? Que dice cuántas cifras, si son datos cualitativos, si son cuantitativos, usted va a analizar y tiene que entrar en ese diagnóstico. Ya, eso entra en este capítulo, ¿no es Eso cierto? entra en el capítulo 3, que es el 3, diagnóstico. Sí. diagnóstico situacional, ¿ya? Esto sería el análisis, como me dice, individual a los trabajos que se han defendido, ¿no es cierto? Claro, usted por eso, hemos dicho que ese capítulo va a tener dos partes. La primera parte es análisis documental. Esa parte de análisis documental seguramente que se va a dividir en unas 3 subpartes más. Una va a analizar el diseño curricular de la carrera, que es por competencias. Va a analizar 3 o los 4 planes globales de las Sí, asignaturas de investigación. ya, Va también a analizar la situación de las modalidades de graduación, ¿no? Entonces ellos ponen modalidad de graduación y va a establecer cuántas por las diferentes modalidades de graduación, examen de grado, por excelencia, ya, por investigación, por elaboración de proyectos, y la otra es por diplomado, es decir, cómo está la situación, ¿no? Entonces voy a decir, ya, ahí usted va a establecer, va a decir, la mayor parte se está yendo hacia la diplomado. titulación por diplomado, a pesar de que ellos tienen todas las herramientas, porque con 4 asignaturas ellos tienen, y estadística más, 5 Sí, asignaturas, ellos tienen todas las herramientas para poder hacer investigación educativa, todas, ya, perfecto, ¿no? Asumimos que ellos ya, deberían tener todo. Entonces, para eso justamente nos sirve el diagnóstico, ¿no? Porque el diagnóstico tiene que ser, no solamente es el trabajo de campo, sino hay que también analizar documentos de manera crítica. ya, perfecto. Y la segunda parte, es decir, de ese diagnóstico va a ser el trabajo de campo. Y como su nombre indica, el trabajo de campo, van a ser las encuestas y van a ser los instrumentos, van a ser las encuestas, van a ser las entrevistas, etcétera, con cualquier instrumento que vaya a recoger la información. Y después hay que tabular Ya. la información, hay que hacer el cruce de variables, etcétera. Porque eso El también, trabajo de campo, doctor, disculpe, entra en este capítulo, es otro capítulo, no, es la segunda parte de este capítulo. segunda parte, Sí. perfecto, Es el ya. trabajo de campo. Ahí están las encuestas, las entrevistas y toda la parte cuantitativa. Exacto, gracias. Ya, bien, ya. ¿De acuerdo? Y ahora la pregunta, bueno, la subpregunta 3, pues ya es justamente la propuesta, ¿no? Claro, quiero ver El programa quiero de ver formación. que está, vamos a ver. Elaborar un programa de formación de estudiantes investigadores para la carrera de ciencias. Entonces, no sé, estoy con dudas en esto. Ya, Elaboración de un programa de formación. Si ellos tienen las 3 asignaturas o las 4 asignaturas de investigación, ahora, y es bajo el enfoque por competencias, ¿no será? Ahí tengo la duda, ¿no? Tengo esa duda. ¿No será que este programa puede ser un programa, es decir, un proyecto formativo de investigadores? ¿Cómo está pensando ya, usted a ver. elaborar el programa de formación? Porque si ellos ya tienen 4 o 5 asignaturas de investigación, entonces, ¿cómo se va a poner ese programa dentro del diseño curricular? Esa es mi Ya, pregunta. ajá. Sí, yo igual estoy igual con ese análisis minucioso de, bueno, o sea, la idea es de que este programa pues sirva justamente no solo a los docentes del área, de estas 4 asignaturas, sino a todos los docentes de la carrera, porque en cualquier materia y cualquier asignatura nosotros debemos, como docentes, incluir la investigación, ¿cierto? Entonces,
es por decirle, disculpe, ¿no? De manera muy, muy sencilla y popular, como un folleto o como un, no sé cómo llamarle, manual, no sé, algo que tengamos los docentes para decir, ah, pucha, ¿no? Yo llevo psicología educativa, entonces puedo hacer una investigación en esta área y pues como que tener ese mi manual, ¿no? Este programa que esa es la idea, de que esto facilite a los docentes, a todos, repito, no solo a los que regentan las materias, de poder incluir la investigación, porque es uno de nuestros mandatos como docentes universitarios que tenemos, ¿no es cierto? Esto Claro. Ahora, y por eso le decía, pero yo me el ponía a cómo, no pensar sé. el cómo, ¿no? Es decir, Exacto. eh, Tobón ha dado de alguna manera una pequeña solución a estos problemas que él ha ido observando en toda América Latina. ¿Ya? Y él ha llamado proyectos formativos. Y los Ya. proyectos ¿Qué autor, perdón, formativos, doctor? perdón, ¿Qué autor decía? de Tobón, Sergio Tobón, Tobón, ah, claro, Tobón, Tobón, ¿ya? ¿no? Entonces, él ha denominado proyectos formativos. Sí, sí, Y sí, el sí. proyecto formativo, ¿ya? Es una, si vale el término, es decir, todo diseño curricular debería tener proyectos formativos, según Tobón. Exacto, exacto. Ajá. Y estos proyectos formativos son lo que antiguamente nosotros llamábamos transversalización en el diseño curricular. Exacto, Nosotros, ¿no? exacto. Antes lo que hacíamos era, decíamos, bueno, nos reuníamos, el director de carrera se reunía con sus docentes, decían, para este nuevo año académico, que van a ser 2 semestres, si semestral la carrera o si es anual, ¿qué pretendemos, qué actividades vamos a desarrollar? Entonces decíamos, vamos a transversalizar la temática, una temática, ya, y vamos a hacer una temática en investigación y acción. Pero antiguamente llamábamos a esto transversalización del diseño curricular. Es decir, de una asignatura sacábamos un tema, de otra Claro. asignatura sacábamos otro tema del contenido temático. Y así podíamos hacer esa transversalización en 3 o 4 asignaturas. Pero el tema que se transversalizaba, la temática o el eje temático, ¿no? Era uno solo. Claro, porque, o sea, como le digo, uno, porque somos administración delegada, no, no puedo ni pretendo con la propuesta que se incluya en la parte curricular. Sabemos que eso es imposible, Claro, eso no podemos sino mover. más bien como justamente lo que acaba de mencionar, ¿no? Transversalizar o como estos proyectos formativos que habla y propone Tobón, de pronto con esa misma idea o bajo esa misma línea enfoque hacer la propuesta. Claro, y en este caso, es decir, no solamente se van a beneficiar los docentes del área Exacto. de investigación, sino todos los docentes, porque, por ejemplo, podemos decir, ya este semestre se va a hacer un programa, se va a hacer un proyecto formativo, ¿no? Sobre la temática, y el tema puede ser la lectoescritura en Exacto. estudiantes de, Secundaria. de secundaria, por ejemplo, Ya, ajá. de tercero y cuarto de secundaria. Entonces, uno Perfecto. agarra los contenidos temáticos, el diseño curricular, y ve los contenidos temáticos. Ah, entonces, hay una ¿Qué asignatura que se llama asignaturas Estrategias de de Enseñanza-Aprendizaje. aprendizaje? Ajá. Hay otra es Exacto. Psicología Cognitiva 1, Psicología Ajá. Cognitiva 2. Ah, de estas estrategias voy a sacar el tema que sea estrategias de lectoescritura, porque está ahí como un subtema. De esta otra asignatura voy Exacto. a sacar esta otra partecita. Entonces, Psicología educativa. claro, Ajá. estoy sacando los contenidos temáticos, ¿no? De Que los van a, propios contenidos temáticos de las claro, asignaturas para este proyecto formativo. por el proyecto. Pero esa es la idea, doctor, y que bueno que coordinemos obviamente diferentes asignaturas, diferentes docentes, pero pues con un resultado específico que los estudiantes sean los que participen de manera activa Pero en lógico, dicha investigación. claro, lógico. Es decir, todo lo que hacemos, el fin es el aprendizaje del estudiante, ¿no? Claro. Y Entonces, ahí pues se va a conseguir lo que se dice acá, habilidades y competencias
en el área de investigación, ¿no En es área cierto? de Ya no le van a investigación. tener miedo en el futuro a hacer o graduarse vía defensa de tesis. Claro. Ahora, por eso que su propuesta, pero usted también tiene razón. Usted tiene también la razón. Es que vemos ahora dos escenarios, ¿no? Eso. El primer escenario es en la propuesta sería proponer o crear la guía de prácticas. Exacto, ya. Una sería la guía de prácticas. ¿Usted es docente de la carrera? Sí, sí, Ah, ya doctor. ve. Entonces, esto le queda como anillo al dedo a usted. Ya. Entonces, la primera sería crear la guía de prácticas y la segunda parte sería los proyectos formativos. Ya. La Eh, guía práctica es para, como usted decía, yo soy docente de la carrera, de la materia de Dificultades de aprendizaje. ya, dificultades de aprendizaje. Ahora, ¿cómo puedo? Porque mi plan global dice que tengo 60% de la carga horaria teórica y 40% Práctica. práctica. Entonces tengo que hacer práctica. ¿Y qué significa esa práctica? Corroborar la teoría en acciones de práctica. Exacto. Entonces, para eso ya va a existir una guía general de cómo se deben hacer las prácticas, que son dentro de para una asignatura en concreto. Pero también va a haber un documento que va a ser proyectos formativos y que va a, como dice Tobón, es una parte que complementa al diseño Exacto. curricular. Ya. Entonces, no romperíamos, para nada se está rompiendo en este caso el diseño curricular de la carrera, porque no se está tocando. Exacto. Pero no Exacto. estamos, por eso que en el marco teórico usted tiene que apoyarse mucho, pero mucho, en lo que son los proyectos formativos bajo el enfoque por competencias. Ya. Entonces va a corroborar totalmente usted de que los proyectos formativos son herramientas que se tienen que trabajar anualmente, semestralmente, bajo un colectivo educativo, dice. Ajá. Ahora, usted aquí incorpora un tercer elemento que estaba viendo. Investigación, acción. Ya. Ahora, la investigación, acción, tiene dos elementos fundamentales. La investigación es lograr resultados. Ya. Estamos investigando, vamos a formarlos a los estudiantes como investigadores. Y la acción significa resolver problemas identificados en el contexto. Ahora, usted está uniendo investigación-acción. Entonces, la primera parte va a ser, se va a investigar el grado de dificultad lectora que tienen estudiantes de quinto de primaria. Ya, se va a hacer toda la investigación. Se va a recolectar la información, todo eso. ¿Y ahora cómo solucionamos ese problema? Entonces, ahí entra la acción. Entonces, esos estudiantes, como han investigado, ahora tienen que dar solución al problema. En horas fuera de la carrera, ellos tendrán que ir a la unidad educativa, coordinar, porque dentro de la investigación ya ha habido un acercamiento con los docentes, con el director, etcétera, y van a decir, nosotros hemos investigado de que hay una deficiencia lectora en los estudiantes. Y estamos proponiendo que vamos a utilizar estos instrumentos, se pueden utilizar estos instrumentos para mejorar Ese problema. ese problema. Entonces, los estudiantes, ese sería el problema, ese sería el momento, perdón, en que los resultados de la investigación se los vuelven acción porque están resolviendo el problema identificado. Claro. Doctor, otra situación. Bueno, no sé si ya la licenciada Tatiana ha hecho todavía ya eh, ya ha trabajado con usted de manera individual, pero comentarle que también es docente de la carrera y sé, no conozco a detalle su tema, pero ella está más inclinada en esto que usted me menciona acá en la primera parte, que es la guía de prácticas.
¿no? No sé cómo estará planteando, Ay, no. no tuve mucho tiempo para conversar con ella, lo voy a hacer, pero sé que ya han corregido, ya han arreglado. No conozco, como le digo, lo último que ha modificado de su tema, pero está relacionado con justamente las prácticas. Eso habría que ver, ¿no? Para que no vayamos por la misma línea de Claro. repente. Es como, mire, a ver si al principio eran 64 los estudiantes del... Sí, 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 Era una sí. locura, le digo. Ya me estaba volviendo loco, ya Sí, ni dormía. sí, sí, es ¿Quién, demasiado. quién me dice que está haciendo el tema? Tatiana Vega, que también es docente de la carrera de ciencias, somos colegas, Vega y Tatiana, ya. hasta donde conversé con ella y lo que venimos trabajando, por supuesto, somos igual de la misma, eh, ¿no? Que estamos haciendo la actualización, que igual hemos postergado hace años la conclusión de la tesis, y sé que ella está haciendo una propuesta relacionada con las prácticas, que también es un problema muy evidente en la carrera, porque cada docente hace su práctica de manera individual, ¿no? Como desea. Ya, Y lo que queremos es más bien hacer lo que usted acaba de mencionar, que queramos entre todos fortalecer una misma práctica, es decir, no yo como docente le mando que haga una práctica, la otra colega le manda que haga otra práctica, y al final los estudiantes son, quizás le encontré 4 prácticas, igual vueltos locos, y lo que queremos y hemos intentado y no se ha podido es justamente hacer eso, una sola práctica que les sirva a los estudiantes para pues varias materias, por decir, ¿no? por Y eso, que sea por más ejemplo, completa. como experiencia yo tengo esa. Eh, Reuní a mis docentes del pregrado y les dije, bien, a nosotros se nos pide que hagan investigación, ¿qué? Porque si ustedes tienen en su carga horaria horas teóricas y horas prácticas, esas horas prácticas las vamos a convertir porque nos dicen de que tenemos que tener investigación, acción. Y como dice usted, es decir, imagínese, 7 asignaturas se llevan en un semestre. Imposible poder hacer 7 investigaciones en un solo semestre. Los chicos el primer Claro, semestre salieron locos sí. y al final hemos visto el resultado, no sabían peor, nada de nada. Todo Ah, confundían, claro, todo claro. confunden, ¿no? En cambio, viendo esa experiencia, entonces dijimos, no, vamos a hacer la transversalización bajo proyectos formativos. Y nos ha dado muy, pero muy buen resultado. Inclusive Vean, ha eso sacado inclusive quisiéramos premio, implementar. ha sacado premios los trabajos, porque ahora, una cosa que también, por eso, ahora hay que coordinar entre usted y Tatiana, eh, cuál, por ejemplo, ella puede también, voy a revisar bien su perfil, bien que me ha dicho, Sí, para porque establecer, tal vez ella pueda sacar un proyecto, va a proponer un proyecto formativo eh, de prácticas, puede ser. práctica, sí, sé que es con la práctica, Ya pero ve, no en tengo cambio, específica usted está haciendo en la parte investigativa, investigación. investigación, Investigación, ¿no? exacto. Entonces, hay que ponernos de acuerdo justamente para que no haya duplicidad Exacto. en los trabajos. Y usted sabe que ahora la escuela de posgrado en Santa Cruz están terribles, están No, y muy, además, pues muy, ambos muy exigentes. aportes fortalecen a la carrera, porque al Claro, fin y no máximo solamente va a ser está. a la carrera de aquí, va a ser también a humanidades en Santa Cruz, Claro, 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 eso. ¿no? Ya, Sí, entonces hay que ver esa parte, pero yo por lo ya. menos pienso de que Ujú. su propuesta tiene que ir como proyecto formativo. Sí, sí, me parece excelente eso, lo que usted me está sugiriendo, y creo que tiene mucho, mucho potencial, ¿no? Trabajar con esa propuesta. Ya, doctor. Y Y se requiere, como usted dice, de la cabeza, ¿no? El director que pues tome acciones de que podamos coordinar claro, las prácticas, coordinar. él es el que, por eso el director tiene que dirigir las Sí, acciones, ¿no? Ahora, lo bueno va a ser que en este proyecto formativo también se va a incorporar una parte de la creación de docentes investigadores. exacto, va a Va a ser exigir que estudiantes investigadores y van a tener que y haber docentes. docentes investigadores. Exacto. Ahora le comento así como complemento,
pues justamente el director de la carrera acá en Camiri de Ciencias es el tutor de mi tesis. Entonces Ya. creo que podemos hacer una muy buena No, propuesta, en ese ¿no? caso sería una maravilla, es una maravilla porque Claro, la propuesta se puede ejecutar. claro, claro, Lo que nos claro. interesa es que las propuestas se ejecuten. Claro, claro, que se puedan plasmar y se puedan Claro. llevar pues a la ejecución y a A la la ejecución. práctica. Y además, sobre los errores, porque uno siempre comete errores, nadie es perfecto. Sobre Claro, los errores que claro, uno comete, es decir, va a ir aprendiendo y seguramente que el siguiente semestre el proyecto formativo ya no va a cometer los errores de la primera experiencia que se tuvo. claro. Y el siguiente año va a ser lo mismo. Y, Mejor y mejor. y mejor, Ujú. ¿no? Y en este caso, inclusive ya la carrera dentro como facultad, ya inclusive Se va a va a potenciar. poder tener un observatorio de la educación, ¿no? Porque, es decir, Claro, la carrera de ciencias de la educación es la que debería tener bajo su tuición, monitorear qué es lo que pasa en todo el contexto educativo, desde la educación claro, claro. parvularia, la Esa es la educación visión. primaria, la educación secundaria, la educación Sí, superior. Es decir, ¿quién puede sí, hacer eso? sí. Son los Sí, licenciados en ciencias de la educación, son ciencias. los únicos. ¿Quién más van a Sí, hacer? sí, esa es, ¿no? La idea principal, como le digo, de al ser docentes, pues potenciar la carrera y a la sociedad principalmente, ¿no? Claro, Que ocupemos todos los espacios educativos y de formación y podamos realmente contribuir a los cambios, que es lo que se quiere, ¿no? no, y además cumplimos, porque toda institución educativa, sea pública, sea privada, tiene un encargo social. Exacto, Y ese exacto. encargo social, ¿no? Generalmente lo que hacen las universidades, el encargo social, es esa deuda social que tienen que pagarla y la pagan por medio de la extensión universitaria. Ajá, Pero la extensión universitaria ya ha cambiado estos últimos 10 años. Ya no es de que antes el departamento de extensión universitaria de la universidad, porque todas las universidades tienen su departamento de extensión universitaria, hagan asistencialismo, acciones de asistencialismo. Ya no. En este caso, la interacción social, ¿no? Tiene que salir del aula con los estudiantes y con los docentes. claro, claro. Y con esas investigaciones y respondiendo a las Claro, necesidades. por eso decíamos, ¿no? Como en el caso de investigación, acción es fundamental. Se está investigando, se identifica el problema y se va a Y dar se solución al soluciona. problema. Claro, Ya estamos ex- haciendo investigación y estamos haciendo extensión acción. universitaria. Exacto, exacto. Y la carrera pues se potencializa, ¿no? Y se Uf, se visibiliza potencializa mejor. grandemente, Sí, esa es la meta, ¿no? Que como carrera pues porque ya dentro de las comunidades, lidericemos claro, los cambios y transformaciones educativas. dentro de las mismas comunidades educativas, en este caso de los colegios, las unidades, es más, pero la facultad, en la FICH, los estudiantes están viniendo a poner en práctica sus conocimientos, porque usted sabe de que los profesores son, discúlpeme el término, pero muchos de ellos son, Enemigos. uno, enemigos y dos, bien cesados son. Sí, sí, no Es permiten. decir, tampoco quieren dinamizar su forma de enseñanza y sus cosas. Entonces, va a venir gente nueva, con nuevas ideas y realmente ellos mismos se van a quedar sorprendidos, ¿no? Y van a Claro, decir, realmente los chicos están sacando buenos profesionales en la ficha en ciencias de la educación, exacto, porque en el fondo, se quiera o no se quiera, el licenciado en ciencias de la educación debería ser el maestro de maestros. exacto. Es decir, Ese es el rol ese es el rol. fundamental, ¿no? Él debería enseñar a los profesores de colegio. Profesores. Ujú. Ese, con ese fundamento se ha creado la primera carrera en Sí, Bolivia de ciencias de la educación. sí, sí, Ya Franz sí. Tamayo ya lo decía también en esa época, ¿no? Claro, pedagogía surgió así en Sucre, pues, ¿no? Claro. Como carrera piloto de Cuba y nosotros somos resultados de eso. Me refiero a la licenciada Tatiana y yo, que hemos salido de pedagogía de la San Francisco. Pero la primera ha sido la San Andrés, pues, ¿no? Sí, 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 ajá, acá sí, Igual, igual, como y ciencias de la educación. como ciencia de educación. Lo mismo que trabajo social, por ejemplo, la primera carrera de trabajo social ha sido de la San Andrés, Sí, ¿no? así es, doctor. Ya, ya Gracias, tengo, profesor. sí, un Ay, segundo, mire, por favor, ¿nos puede esperar un ratito? Está bien. ya, ya está esperando. Sí, Bien, doctor, vea, muy rica bueno, el análisis y rica su opinión. Entonces, manos a la obra, yo voy a ir por favor, haciendo todo vaya, lo que hemos. coordine con Tatiana
Ya, ya un poquito para establecer claramente exacto. hasta dónde se va a llegar, ¿no? Ya, Pero eh, añádame por favor al WhatsApp, mándame un WhatsApp, le voy a mandar el libro Proyectos Formativos de Tobón, perfecto, doctor, le agradezco. que es el último, Ya, ¿ya? ujú, Quiero que lo lea, quiero que los relea, quiero que lo desarme el libro. perfecto. Todas las cuestionantes que tenga, anótelas, regístrelas, porque Ujú, como el tema, el título es proyecto, entonces todo proyecto tiene que tener un plan, tiene que tener un problema, un planteamiento de un problema. Es decir, es un proyecto, pero en este caso es un proyecto educativo, es un proyecto formativo que está bajo las características que nos llevábamos de la transversalización. perfecto. Ya, doctor, le agradezco. Entonces, ¿Ya? enseguida le escribo al WhatsApp Y para que otra me pueda cosita, por enviar. favor, mándeme el rediseño de la casera. Necesito ver en qué parte. ¿Cómo vamos a hacer para no romper el rediseño, porque es el rediseño curricular? ¿En qué parte vamos a sustentar? Ustedes van a sustentar, va a Ajá, sustentar su tesis de que no se está rompiendo el rediseño, más bien se está incorporando nuevos elementos que el enfoque por exacto. competencias los establece, ¿no? Ya, 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 doctor. Esto digital, ¿no es cierto? Porque yo me saqué una copia impresa no, para no, justamente no, tenerlo y digital, no, yo no trabajo con fiscal. Al WhatsApp Ajá, mándeme, por favor, en digital. ya, ya. Lo voy a solicitar del director y se lo envío, ¿ya? Sí, y más o menos vaya adelantándole un poquito al director de la carrera cómo va a estar direccionado la propuesta de la tesis, que esto significaría que ya el próximo año pueden ejecutar, elaborar, Aplicar. aplicar el primer proyecto formativo dentro de la Ya. carrera y se tuviera todo el mes, en este caso, de enero, porque ustedes empiezan clases en febrero, ¿no? Febrero, Sí. marzo, Ya sí. entonces, todo enero y febrero tuvieran para que el director reúna a sus Pulirlo, docentes, determinen cuál va a ser el proyecto. La temática. el eje temático para el Ujú, proyecto formativo, cómo lo van a diseñar, ya van a ver también cómo van a sacar los subcontenidos de los contenidos temáticos de las asignaturas, harán un ujú, análisis del contexto social y ahora sí. vale la pena hacer mucho el análisis tomando en cuenta el problema del COVID, que ha sido todas las clases Ajá, por línea, el ausentismo en las aulas físicas, entonces, no, para ver cuál va a ser el tema que van a elegir ya, entonces adelántele a su director de que se va ya. a trabajar de esta manera para que ya el próximo año se pueda ejecutar en la carrera y eso sería un logro maravilloso, le digo, Perfecto. Sí, maravilloso porque sí, así sí. se Uy, sí. potencia la carrera en todo y en todas las y no solamente que Camir, sino en todo el Chaco se va a difundir Claro. eso. Sí, sí, esa es la idea, doctor. Bien, excelente. Le agradezco, doctor. Ya, Entonces le voy a mandar bueno, le pido por favor el libro de Tobón y sí. yo el Y voy a lunes ver a qué primera libro más hora. le voy a mandar sobre competencias. Ya, ya, Ya doctor. mañana me Le voy a dedicar a agradezco. leer un poco para ver más o menos qué libros más va, qué material bibliográfico más va a requerir. Por favor, ya, doctor. Le agradezco. Muy bien, hasta luego. Bien, muy valioso. Gracias, doctor. No hay de Hasta qué. luego. Hasta luego.